¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Buenos días. Vamos a revisar brevemente algunos elementos de su prueba de diagnóstico que ustedes dieron el otro día. Ante todo, por supuesto, quiero felicitarlos. Dieron una prueba excelente. Así que felicitaciones a todos y cada uno de ustedes, los que rindieron la prueba, los que no, ojalá en la segunda toma puedan estar todos rindiendo esa prueba. Lo que vamos a hacer hoy día te lo comparto de inmediato con estas imágenes. Audio Jungle. Audio Jungle. Más o menos hemos entendido, dentro de lo que vimos en la prueba de diagnóstico, que dentro de cuando estudiamos la materia nos vamos a encontrar con tres estados de la materia. Un estado líquido, un estado sólido y un estado gaseoso. Tres estados de la materia. Hay más estados. Hay un cuarto estado que es plasma y hay un quinto estado que se está estudiando hoy en día y que tal vez dentro del futuro lo podamos conocer. Pero los tres estados que vamos a estudiar nosotros hoy día son sólido, líquido, gaseoso. Tres estados de la materia. Solo eso. Primero vamos a ver el estado gaseoso, el estado de gas. A mi alrededor y alrededor tuyo hay gas, hay aire. Estás respirando aire. Yo acá he puesto en una bandeja como esta, he puesto unas bolitas. ¿Ves? Mira, ahí hay unas bolitas. Esas bolitas representan el estado gaseoso. Están separadas. Se pueden mover, chocan entre ellas de manera constante. Así se comporta un gas. Un gas, sus moléculas están chocando de manera permanente y se mueven como locas y chocan unas con otras y se disparan. Vamos a compararlo, por ejemplo, cómo sería cuando en la escuela estamos todos, vamos a estar todos en el patio, los alumnos, profesores, estudiantes, todos, los asistentes de la educación. Y como si estuviéramos jugando a la tiña. Y cada uno de nosotros sería una molécula de gas. Entonces no nos podemos acercar unos a otros. Y si nos acercamos, ¡pum!, nos chocamos y nos alejamos. Eso hacen las moléculas de gas. Por eso ocupan mucho espacio. Por eso cuando yo inflo un globo, el globo se infla redondito. Porque las moléculas de gas quieren ocupar todo el espacio disponible. En cambio, en el estado líquido, las moléculas van a estar mucho más juntitas unas con otras. Por ejemplo, yo aquí tengo un vaso. ¿Ves? Mira, hay un vaso. Y este vaso está, vamos a hacer de cuenta que está fuera agua. Cada una de estas bolitas es una molécula de agua, H2O, ¿verdad? Dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, forman una molécula de agua. Te repito, H2O. Dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, forman una molécula de agua. Y toma la forma del vasito que yo tengo. Si yo la esparramara en una fuente y dijera ahora voy a echar agua en una fuente, tomaría la forma de la fuente. Si yo cambio de vaso, va a fluir de un vaso al otro y va a tomar la forma del nuevo vaso. Las moléculas van a estar más juntitas unas de otras. Así es el estado líquido. Las moléculas van a estar juntitas una con la otra. Ahora, si lo pensamos en este ejemplo del colegio, es como si estuviéramos en la sala de clase, todos sentaditos, ordenaditos, no nos movemos mucho. Así le pasa a las moléculas de líquido, a las moléculas de agua, por ejemplo. Están ordenaditas, se mueven, pero poco, no se mueven mucho, pero se mueven, se pueden mover, pueden fluir, pueden ir de un lado para otro. El líquido tiene esa característica, puede fluir, lo mismo que los gases. Ahora, si yo hablo de sólido, del estado sólido, las moléculas van a estar mucho más juntas una con la otra y no se pueden mover. Vamos a hacer de cuenta que ahora en el ejemplo nosotros vamos a hacer moléculas de un sólido. Y es, por ejemplo, cuando estamos formados para un desfile. Estamos todos formaditos y no nos movemos. Estamos todos ahí quietecitos, sin movernos. Y si nos movemos todos juntos. Esa es la forma
como las moléculas están en el gas, en el líquido y en el sólido. Repito el ejemplo. En el gas van a estar muy dispersas, muy separadas, chocándose unas con otras. En el líquido van a estar más juntitas, más ordenaditas. No están pegadas una con la otra, no, pero están más juntitas. Y en el sólido están pegaditas una con otra. Y todas se mueven para la misma dirección, todas juntitas. Ahora, si lo vemos con el ejemplo del colegio, acuérdate, el estado gaseoso es como cuando estamos en el patio, jugando, corriendo, chocando unos con otros, muy loquitos. En el estado líquido es como cuando estamos en la sala de clase. Tú eres una molécula y estás ordenadito, sentadito, no te mueves muy poquito. Y en el estado sólido, esa molécula que eres tú va a estar muy tiesecita, muy ordenadita, como cuando está lista para un desfile. ¿Ok? Más o menos eso. Quiero que lo entiendas. Ahora, esas moléculas ahora también tienen la capacidad de poder comprimirse en algunas circunstancias. Yo tengo aquí una jeringa. ¿Ves? Mira, aquí hay una jeringa. Yo voy a mover el émbolo. Tú puedes ver cómo el émbolo se mueve. Y lo voy a llevar hasta esa marquita negra que tengo yo ahí. Ahí el émbolo está en esa marquita. Ahí me dice que tengo 10 centímetros cúbicos de aire. Porque aquí dentro hay aire, ¿verdad? Si yo tapo la punta de la jeringa y aprieto el émbolo, ustedes pueden ver que se mueve. Y si lo suelto, va a volver inmediatamente casi a su lugar original. Repito. Mira, voy a hacer que el émbolo vaya para allá y voy a comprimir el aire que está ahí dentro. ¿Te das cuenta? Todo lo que lo he comprimido, incluso se puso como, si tú te das cuenta, se comprimieron las moléculas de aire que hay ahí dentro y agua y se puso como si hubiese neblina ahí dentro. ¿Te das cuenta? Y yo lo suelto y vuelve otra vez a su lugar. El gas tiene esa característica. Yo lo puedo comprimir. Lo puedo apretar. Como las moléculas estaban locas, saltando para todos lados, yo las puedo comprimir, las puedo apretar. Puedo hacer que se junten unas con otras y estén más cerquita una con otra. Eso yo puedo hacer de las moléculas de gas. Por ejemplo, cuando yo compro gas licuado, ¿verdad? Tú compras un balón de gas licuado. Ese gas, las moléculas de gas, en este caso las moléculas de metano, que es un carbono con 4 hidrógenos por los laditos, esa molécula de gas están tan juntitas unas con la otra que se transformaron en líquido. Y yo las podría juntar todavía mucho más. Si les pongo mucha presión, las puedo transformar en un sólido. Y mira, los cohetes utilizan combustible sólido, que es un gas que se ha apretado tanto, que se ha puesto al estado sólido. Y pasa del estado líquido al estado gaseoso, y por eso los cohetes tienen tanta energía. Eso yo puedo hacer con el gas. El gas lo puedo comprimir. Ahora, mira, yo voy a robarme un poquito de agua. Ahora mi jeringa, ¿te das cuenta? Tiene agua ahí dentro. Ahora tiene agua. Y voy a tratar de comprimirla nuevamente. ¿Te das cuenta que no puedo? No puedo, por más fuerza que le haga, avanzo muy poquitito y no puedo. ¿Por qué? Porque el agua no la puedo comprimir. Las moléculas de agua están más juntitas una con la otra, por lo tanto casi no las puedo comprimir. No las puedo juntar más, no hay espacio entre ellas o hay muy poquito. Lo mismo sería si yo tratara de comprimir esta piedra, esta roca. No puedo, aunque puedo utilizar una fuerza externa muy grande, como la fuerza de este alicate gigante, y la puedo apretar para comprimirla, y no puedo. Porque las moléculas de esta piedra que está en estado sólido están tan juntas una con la otra que no las puedo comprimir. Es imposible, no puedo hacerlo. Entonces, resumiendo, tenemos 3 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso. En el estado gaseoso, las moléculas están dispersas, chocan unas con otras, están loquitas, se mueven muy loquitas. En el estado líquido están más juntitas, están ordenaditas. Y en el estado, y se pueden mover, pero muy poco, pero juntitas una con la otra. Y en el estado sólido no se pueden mover, están así. Están muy quietecitas. Y lo que sí hacen las moléculas en el estado sólido las moléculas vibran.
tienen la capacidad de vibrar, ¿ok? Vibran, se mueven así en su lugar como que estuvieran tiritando, pero en su lugar solamente pueden vibrar. Por eso yo no las puedo comprimir, no las puedo sujetar así. Para poderlas hacerlas más chiquititas es imposible. Lo que sí transmiten calor, eso es fundamental. Eso es fundamental. Y mira, te invito a hacer el siguiente experimento. Pedirle ayuda al papá o a la mamá, ojalá al papá. Toma un clavo más o menos grande, de unas 3 pulgadas aproximadamente, y clávalo en una madera. Dile al papá que lo clave firme, que le pegue muy. Ese clavo, tócalo antes de que el papá lo clave. Va a estar frío, lo más probable. Y después que el papá lo haya clavado, vas a ver que ese clavo está caliente, se calentó. Con los golpes del martillo, las moléculas vibraron, y al vibrar las moléculas generan calor. Esa es una seña de que esas moléculas vibraron, pudieron generar calor. ¿Ok? Entonces, y si lo vamos de nuevo al ejemplo que teníamos de la escuela, lo podemos ver de esa manera. El estado gaseoso, acuérdate del recreo. Las moléculas están locas, están jugando a la tiña, se pegan unas con otras y salen arrancando, se pega una con otra y salen arrancando, chocan contra una pared y vuelve. Estado gaseoso, lo quitas. Estado líquido, como en la sala de clase, sentaditos y ordenaditos. Nos podemos mover, sí, pero no mucho, nos podemos mover un poquitito, nos podemos desplazar para llevar acá, pero no mucho. Y el estado sólido es como cuando estamos en el desfile, todos ordenaditos así, muy compuestitos, ordenaditos, no nos podemos mover para ninguna parte, solos. Y cuando nos movemos todos juntos, en un bloque. Eso es el estado sólido. Yo te decía que hay otro estado, que es el estado de plasma. Te cuento lo siguiente, seguramente tú tienes un televisor en tu casa y de repente tu televisor es un plasma, ¿ok? Bueno, eso quiere decir que dentro de esa pantalla hay un gas, que normalmente son gases nobles, neón, xenón, son gases nobles. Y pasa una corriente eléctrica a través de ellos y lo que hace es que ese gas tome carga eléctrica. ¿Has visto alguna vez un relámpago en el cielo, en el invierno? Cuando se ve ese rayo de luz en el cielo. Bueno, ese rayo de luz es plasma. Es gas, es aire de la atmósfera que se ha encendido, entre comillas, se ha cargado eléctricamente. Eso es plasma. Eso es un plasma. Cuando tú enciendes un fósforo, la llama del fosforito tiene plasma. Ahí hay plasma. Por el calor, unas moléculas de gas se han encendido. Ahí hay plasma, por ejemplo. Y como yo te decía, hay un quinto estado de la materia que se está estudiando y que podría ser lo que llamamos antimateria. Hablamos de los agujeros negros, de la materia oscura. Tal vez ahí está el quinto estado de la materia, que tal vez incluso algún día podamos leer una noticia que un alumno que alguna vez fue parte del 4º año de la escuela Adriano Layunvial descubrió la energía oscura y la materia oscura. Y ahí vamos a decir, bien, bravo, y te vamos a dar muchos aplausos. Espero que haya quedado claro. Al final te voy a pasar unas preguntitas. Te cuento por el chat y enseguida también, o por WhatsApp, te cuento, y al final del video van a ir unas preguntitas para que tú las puedas contestar respecto de los estados de la materia. Que estés bien, cuídate mucho. Otro de los elementos que estaban dentro de tu prueba de diagnóstico hablaba de los ecosistemas. Un ecosistema es un espacio que contiene vida. Hay elementos inertes y hay elementos vivos. Por ejemplo, si yo tomara un macetero con una planta, dame un segundo. Aquí hay un ecosistema. Dentro de esta plantita hay un elemento inerte, que es el macetero. Hay otro elemento inerte, que es la tierra. Hay otro elemento inerte, que es el agua, que hay aquí dentro. Pero hay elementos vivos. Está esta planta, que es un ser vivo. Aquí andan unos bichitos, que son seres vivos. Ahí abajo anda un caracolito, es un ser vivo. Andan una hormiguita aquí también, son seres vivos. Esto es un ecosistema, en realidad. Aquí hay todo un ecosistema de seres vivos. Entonces, tenemos que distinguir. Dentro del ecosistema vamos a tener seres vivos, elementos vivos y elementos inertes, que no están vivos, ¿cierto? Vamos a tener el agua, la tierra, las rocas. Si alguien olvidó una botella, dentro de ese ecosistema será un elemento inerte. Y elementos vivos que son los seres vivos que viven dentro de ese ecosistema. No olvides que, por ejemplo, las bacterias son seres vivos. Y ahí, en esa plantita que te mostré recién, en ese ecosistema,
hay bacterias, hay miles, hay millones de bacterias. Y dentro de esos ecosistemas, los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse. ¿Ok? Hay una máxima muy famosa que algunos se le atribuyen a Darwin, un señor, un estudioso muy importante, que él describió la teoría de la evolución, un señor de origen inglés, y que decía que los únicos seres exitosos dentro de un ecosistema son aquellos que son capaces de adaptarse. Los que no, se mueren, desaparecen. Y eso es verdad, eso es verdad. Los seres que no son capaces de adaptarse en un ecosistema, se mueren. Los que se adaptan son exitosos y siguen viviendo dentro de ese ecosistema y se adueñan dentro de ese ecosistema. Ahora, dentro de ese ecosistema, los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse. Piensa, por ejemplo, si dentro de las distintas aves, piensa por ejemplo en las distintas aves, por ejemplo si pensamos en un águila, mira, te das cuenta que su pico tiene una forma especial para desgarrar la carne, para sacarla. Tiene garras, las garras son para sujetar la presa. Dentro del ecosistema, esa águila se adaptó para alimentarse de otros animales. Pero ¿de dónde nace la cadena del ecosistema? Nace del sol. A final de cuentas, todos nosotros somos energía del sol expresada de otra manera. Te explico, mira. El sol hace que las plantas hagan fotosíntesis, ¿verdad? O sea, que tomen agua por un lado, tomen CO2, anhídrido carbónico, la energía del sol, y eso va a generar una molécula de glucosa. C6H12O6, que es la molécula de la energía, es la molécula que utilizamos yo, que utilizas tú y que utilizan todos los seres vivos para obtener energía. Y a fin de cuentas, esa molécula nació en una plantita. Plantita, por ejemplo, que se la comió un conejo. Y si tú te comes ese conejo, ¿verdad? Un conejo escabechado rico, al final de cuentas, lo que hiciste fue tomar esa energía que venía del sol, que la plantita la utilizó, después la utilizó el conejo y después la utilizaste tú. Al final de cuentas es energía que venía del sol. ¿Te das cuenta? Ahora sí se pone todavía mucho más esa cadena. Si pasó de una plantita, que de ahí pasó a un caracol, y de ese caracol pasó a un pajarito, y de ese pajarito pasó a otro pajarito, que por ejemplo puede haber sido un tiuque, y ese tiuque después se lo comió, no sé, un zorro. Por ejemplo, ¿te das cuenta? La cadena ahora tiene 5 componentes, no solamente 3, como dijimos antes. Eso se llama cadena trófica. ¿Qué se come a qué para mantenerse vivo? Y los productores van a ser siempre las plantas, los productores primarios. Ellos son los productores primarios, o sea, lo esencial. Sin plantas no hay vida. Eso lo tienes que entender, pero meridianamente bien. Sin plantas sobre este planeta llamado Tierra, ni tú ni yo podríamos existir. Las plantas son esenciales. ¿Por qué? Nos dan el oxígeno a través de la fotosíntesis, alimentan también, porque yo puedo comer una lechuga, ¿verdad? Puedo comer una rica ensalada de lechuga, o puedo poder comer un rico guiso de berenjenas, por ejemplo, y me estoy alimentando de vegetales, de productores primarios. Lo mismo si me como una manzana, o un racimo de uvas, o una sandía, o un melón, etc. Entonces, da lo mismo, porque si yo me como un bistec, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice? ¿Verdad? Me comí un poco de energía del sol expresada de otra manera, porque esa vaquita de donde salió el bistec se alimentó de pasto, y el pasto creció por acción del sol y el agua. O bien, tú puedes decir, no sé, me voy a comer un pez, pero ese pez se alimentó de otros peces, y a su vez hubo peces que se alimentaban o plancton, que tenían la capacidad de hacer fotosíntesis, fitoplancton, y se alimentaron de ello, y de esa forma la cadena de energía va avanzando hasta que, por ejemplo, llega a ti cuando te alimentas. Esa es la forma como debemos entender estas cadenas de alimentación. Entonces están los productores, que son todas las plantas y los árboles, y enseguida están los consumidores, que pueden ser todos los animales que se están alimentando de esas plantas y de esos, y cuando se alimentan de otros animalitos, estamos viendo cadenas tróficas. O sea, ¿qué se alimenta de qué? Para que la vida se mantenga dentro de nuestro planeta. Cuando lleguemos a séptimo octavo, vamos a estudiar de nuevo esto, y lo vamos a estudiar en mucha profundidad.
Y cuando estés en la enseñanza media, cuando estés en tercero y cuarto medio, vas a estudiar ecología propiamente tal y ya vas a entender lo que son las estrategias, por ejemplo, de alimentación de alguna especie. Vas a conocer la estrategia R, la estrategia K, por ejemplo, que son las estrategias de cómo los seres vivos utilizan para alimentarse de otros. Así que eso para que te quede más o menos clarito. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.